Se dice que en el año 3500 a.C. los habitantes de Mesopotamia inventaron la rueda. Este ha sido el invento más grande de la humanidad. Dio origen a las carrozas empujadas por animales. 5000 años después, en 1817, un alemán inventó la máquina andante o el velocípedo. Es un predecesor de la bicicleta. En 1823, un británico creó la primera fábrica de locomotoras a vapor, dando inicio así a la industria de los trenes. Unos años después, en 1885, ocurrieron dos cosas importantes. Por un lado, el señor Maybach y el señor Daimler construyeron la primera motocicleta con motor de combustión. Unos kilómetros más allá, en Alemania, el señor Benz patentó el primer vehículo de 3 ruedas, también con motor de combustión. Y así sucesivamente fueron inventando muchas cosas que lograron dar progreso a la movilidad terrestre, marítima, aérea. Por ejemplo, en 1900, el señor Led Zeppelin sacó el dirigible, el primer dirigible. En 1903, los hermanos Wright volaron el primer aeroplano con motor. En 1935, el señor Douglas creó el DC-3, lo sacó al mercado. Este ha sido el avión más icónico de la aviación comercial. Ahora, unos años después, en los años 50, los futuristas de la época visualizaron lo que sería la movilidad en 50, 70 años. Por ejemplo, esta gráfica: autopistas grandes, puentes largos, carriles dedicados, vehículos autónomos, donde las familias van andando muy alegremente. Ahora, muy bonito todos esos sueños que tenían aquellos en esa época, pero la realidad es otra. Y esta es nuestra realidad. Estos trancones en Los Ángeles en hora pico, o estas congestiones en las esquinas de Moscú, o estos atascos en las avenidas de Sao Paulo, y para no ir tan lejos, los trancones insoportables de Bogotá. Ahora miremos esta imagen. En agosto del 2010 se registró el trancón más largo de la historia de la humanidad. No fueron ni 2, ni 4, ni 6, ni 8, ni 10, fueron 12. 12 días, no 12 horas, 12 días. 12 días en el trancón más largo de la historia de la humanidad. Esto es insoportable. Si en 30 minutos nos desesperamos en Bogotá, ¿cómo serán 12 días? Y es que la solución no está en hacer más autopistas, no está en crear más puente sobre puente sobre puente. Es como si yo quisiera abrirle un hueco a mi cinturón cada vez que me engordo 5 kilos. ¿Cuántos huecos le caben al cinturón? Y la solución tampoco es política, porque los políticos están para hacer política. La solución tampoco es de los empresarios del transporte, porque ellos quieren rentabilizar sus inversiones en el corto plazo. Y la solución tampoco está en los constructores de carreteras, porque ellos quieren crear más y más carreteras. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿quién va a liderar la solución al problema de la movilidad? ¿Cómo le vamos a dar una mejor calidad de vida a todas esas personas que transportan día a día en las grandes ciudades? ¿Cómo le vamos a devolver un poco de su preciado tiempo para que pasen más tiempo con sus familias? Para que lleguen más temprano a sus casas a acostar a sus hijos, para que duerman unos minutos más en las mañanas, para que se dediquen a otras actividades extracurriculares. Y es aquí donde yo veo un gran futuro, y es la digitalización de la movilidad urbana, haciéndola más inteligente, multimodal, más personalizada, más confiable, pero sobre todo más sencilla. Es exactamente eso lo que estamos haciendo hoy en Smart. Estamos creando la primera plataforma latinoamericana de movilidad como servicio, o Mobility as a Service, MaaS, por sus siglas en inglés. El concepto de MaaS se acuñó en el 2012, se popularizó en Finlandia en 2015, porque estos finlandeses son muy pilos para esto, pero se masificó y se implementó en una gran urbe como Berlín el año pasado. 3,5 millones de personas se montan en el sistema público de transporte y el privado muy exitosamente. El concepto de MaaS pone al usuario en el centro del ecosistema. Tiene como objetivo principal lograr que estos usuarios no utilicen el automóvil privado como una opción de transporte. Tiene un componente de tecnología muy importante. ¿Por qué?
porque desde un dispositivo móvil o desde una interfaz, el usuario puede planificar, puede reservar, puede emitir un tiquete o puede comprarlo. Y esto tiene muchísimos beneficios. El más obvio, la descongestión de las vías. ¿Por qué? Porque la gente está dejando sus automóviles en las casas montándose al transporte público o al privado. ¿Y esto qué hace? Una reducción de la congestión del medio ambiente, de la polución del medio ambiente. ¿Y esto qué hace al mismo tiempo? Pues mejorar la capacidad, optimizar la capacidad de los vehículos. ¿Por qué? Porque la gente está pasando más tiempo en los vehículos de transporte. Esto vuelve a la red mucho más eficiente. Y al volver la red más eficiente, bajan los costos de los tickets de transporte para los usuarios. Es un gana-gana para todo el mundo. Ahora bien, quiero hablar de 3 temas importantes. 1. Para que una plataforma de estas sea comercialmente viable, es necesario que todos los actores que confluyen en ella se comuniquen y colaboren entre sí. Autoridades nacionales y locales, operadores de transporte, proveedores de transporte privado y público, proveedores de tecnología para que todo esto funcione, pero sobre todo el usuario, que está en el centro del ecosistema. Es a este al que le debemos dar todas las formas de movilidad posibles en un solo sitio. Y estas son transporte público, transportes interurbanos, taxis, redes de ride-hailing, plataformas de parqueaderos, plataformas de alquiler de carros, todo lo que se les ocurra. Micromovilidad, bicicletas, patinetas. Todo eso debe estar en un solo lugar. Esto se llama multimodalidad. Segundo, toda la data de esos sistemas de transporte debe estar centralizada en un solo lugar para que el usuario pueda planear su viaje en tiempo real. Y esto es muy importante. Un usuario que va del norte al sur de la ciudad y toma 1 hora y media de su trayecto, qué bonito sería decirle a este usuario en tiempo real que la estación de tren o de metro o de bus más cerca a su residencia o su trabajo está congestionada. Un usuario informado toma mejores decisiones. Así, por ejemplo, puede decir salgo 20 minutos más temprano o 20 minutos más tarde, sin sacrificar la hora de llegada, reduciendo así el tiempo de trayecto. Como tercera medida, al usuario hay que darle la libertad de escoger en qué se mueve acorde a sus necesidades en cualquier momento del tiempo. Es importante que el usuario pueda personalizar su experiencia de viaje. Así, por ejemplo, si yo soy un usuario que soy consciente de mi presupuesto, tengo un presupuesto apretado, pues yo quiero escoger la ruta más óptima, pero también la más barata. Si yo soy un comercial que tengo que visitar a 10 clientes en el día, pues yo quiero la ruta más óptima, pero también la más rápida. Si yo soy un usuario que soy consciente del medio ambiente, yo quiero escoger la ruta más óptima, pero la más ecológica. Y así un montón de personalizaciones se pueden lograr. Muy importante aquí es el pago. El pago se debe hacer de una sola manera, con una sola cuenta. Muy conveniente para el usuario. Existen 2 modalidades, Pay as you go, donde un usuario paga por un trayecto o una modalidad específica. Muy bueno esto para los turistas o los visitantes frecuentes de la ciudad, o no frecuentes. O un modelo de suscripción, donde un usuario paga una mensualidad, una anualidad o un pase semanal. Y esto le da acceso a ilimitados viajes o a ilimitadas formas de transporte. Unos caros, otros baratos, unos gratis, otros no. Hay infinidad de combinaciones. Es muy importante que le demos la libertad al usuario para escoger en qué movilizarse de acuerdo a sus necesidades en cualquier momento del tiempo. Ahora bien, hagamos una parada, bajémonos de este bus. Y yo los invito a todos a cerrar los ojos. Cerremos los ojos y visualicemos lo que va a ser la movilidad en 50 años. La movilidad como servicio nos da todas las herramientas para atacar muchos de los problemas de la movilidad actual. Pero tenemos que entender cómo este proyecto evoluciona en el tiempo. Y yo ya he hecho este experimento y yo creo que la movilidad del futuro se ve así. Una movilidad como servicio, con un transporte terrestre 100% eléctrico y un espacio aéreo completamente optimizado. El pasado nos enseña que la movilidad está en constante evolución. El presente nos muestra una necesidad de cambio. Y es innovando un futuro, conjuntamente entre la tecnología y esta visión, donde realmente vamos a hacer una verdadera transformación. Es hora de cambiar la rueda. Muchas gracias.